Cámara 1 grabando. Cámara 2 grabando. Vamos. Queridos amigos, un saludo inmenso para todos los televidentes y seguidores de Samaipata del Mundo TV. Hoy estamos en un programa muy pero muy especial. Tenemos un invitado de lujo. Hoy nos visita Simón Cañas, un vecino de Samaipata, que invitamos para esta entrevista, puesto que es muy interesante la temática que vamos a abordar hoy, porque tiene mucho que ver con la naturaleza, tiene mucho que ver con la conciencia colectiva, con la salud, con la vida, con la libertad, ¿sí? Hoy estamos con Simón Cañas, que nos ha honrado en este día tan hermoso con su visita y nos va a contar un poco de su actividad, de todo lo que concierne a su oficio, a su trabajo, a su familia, a su quehacer. Bueno, bienvenido Simón, para nosotros es un gusto que estés presente aquí en Samaipata del Mundo TV, en este programa especial de entrevistas a personas, personalidades, personajes destacados dentro de la cultura, dentro del arte, dentro de las actividades generales que conciernen a un pueblo pujante y creciente como Samaipata. Bienvenido. El saludo para todos los amigos y los televidentes. Salud. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, Walter. Saludos. No diga tarde, noche, día porque no sabemos a qué horario. Entonces, saludos para todos. Gracias por la invitación. Vamos a empezar de nuevo porque te está viendo mucho. No hay problema, no hay problema. Empecé de nuevo, por Ahora favor. sí, pongámonos en. Gracias por la invitación y Claro. la verdad que sí. Arrancar directamente con eso. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar de lo que ustedes quieran. ¿Listo? Vamos. Ya está grabado lo que yo hice. Ya está. Por eso. ¿Ya? Pero es para cortar, para mí cortar más rápido. Por eso, Vamos. arranco el saludo directamente. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. 1, 2, 3. Gracias, Walter, por la invitación. Muy agradecido de estar aquí. Bueno, vamos a entrar directamente a la charla, a modo de entrevista también, como dentro de las curiosidades que por ahí uno puede tener a la hora de hablar de naturaleza, al hablar de montañas, al hablar de la vida, de la libertad, de la salud, del medio ambiente, que son temas controversiales y que preocupan no solamente a una ciudad, sino también a todo el mundo entero. Venimos atravesando situaciones que nos han marcado terriblemente a lo largo de los años, del tiempo, el famoso y supuesto calentamiento global, inundaciones, incendios, aludes y derrumbes y un montón de cosas que suceden y donde la naturaleza a veces es acusada, es culpada y se dice a veces de mala manera la violencia de la naturaleza. Bueno, vamos a comenzar con que nos cuentes un poco dónde naciste, cuál es tu actividad actual, cuál es tu oficio, a qué te dedicas. Bueno, nací en Santiago de Chile en el año 85. Viví en la ciudad, también fuera de ella, en algunas experiencias en zonas semi-rurales y también urbanas. Es ahí donde pude conocer mucho las montañas, vivir, saber lo que es vivir durante varios años sin televisión, sin radio en ese tiempo, sin internet, sin vecinos, sin teléfonos celulares. Por lo tanto, como recurso me quedó acercarme a la naturaleza con mis perritos y salir a explorar, a conocerla. Luego de eso, bueno, sí, la ciudad, estudié sociología, lo cual me dio muchas herramientas. Si bien siempre me ha gustado estudiar de forma autodidacta, me gusta mucho leer. Antes, durante y después de los estudios universitarios, siempre he intentado capacitarme de forma teórica. Y luego, bueno, me vine aquí a Samaipata. Podría haber sido cualquier otro lugar. Lo que yo buscaba era no vivir en la ciudad, específicamente en una ciudad que hoy tiene 7 millones de habitantes. ¿Y qué te trajo a Samaipata? Me trajo, conocí el año 2006 viajando.
Ah, bien, bien. Andaba de mochilero y justamente en la zona donde hoy vivo, a los pies de las ruinas arqueológicas del fuerte, tuve una visión, un deseo dentro que quería vivir ahí. Pasaron unos cuantos años y todo se concretó. Es más, no solo que quería vivir ahí, sino que quería tener un proyecto que esté relacionado con lo social, con la naturaleza, con lo cultural, Entonces, bueno, las cosas se fueron dando poco a poco. Porque también el tema de la vivienda y la tenencia de la tierra es un tema complejo para la humanidad en general, no solo para mí en búsqueda de un lugar, sino que supongo que la gran mayoría del planeta, habiendo tanta tierra, a veces se le dificulta tener 20 por 20, 10 por 10, lo que sea, para poder tener su sueño de la casa propia. Claro. Sí. Entonces, bueno, Dicho biológico. así es. Y en Chile es bastante caro comprar una casa, comprar un terreno. Por lo tanto me vine recordé este lugar de acá, como podría haber sido otro, pero bueno, se dio que acá, y me puse a trabajar en la construcción. Ah, muy bien. Aprendí a fabricar adobes de barro, tierra, paja, para que quienes no conocen, claro. son ladrillos de barro con paja, pegados con barro sin paja, y se va estructurando. Una forma muy antigua de construcción. Okay. En base a eso me construí mi propio hogar en el campo. Por lo tanto, así fue como llegué acá. Perfecto. Señor director, tenemos imágenes para ir entrando ya más en confianza y que los amigos televidentes puedan observar también y escuchar su relato sobre algunas fotos que tenemos en el archivo. Producción tiene algunas fotos y videos que se han editado para justamente este programa, esta entrevista, que ustedes puedan apreciar también todo el desenvolvimiento, la trayectoria, de los cursos, que ya vamos a hablar sobre los cursos de bombero forestal, o de esta capacitación, por decir así, para hablarlo más precisamente, que se está dictando aquí en Samaipata, y Simón, nuestro querido amigo, es uno de los protagonistas. Adelante, señor director, vamos con las imágenes, y mientras tanto te invito, Simón, a que cuentes y comentes qué es lo que está sucediendo, cuáles son las alternativas, las instancias de lo que vamos a ver, las imágenes y videos. Adelante, señor director. Listo. Bueno, sería... ¿Qué te enseñaron las montañas, Simón? Porque las montañas supuestamente hablan, dicen, ¿no? Se manifiestan. Sí. Primero me enseñaron que, con respecto a la naturaleza, que la naturaleza es perfecta. Ajá. Es perfecta, probablemente el mayor vestigio en esta vida de que la perfección no existe, y no dentro del área de la creación humana, sino que en esto que es la naturaleza, sus montañas, sus océanos. Eso me enseñaron. Luego también que la libertad que existe, que se puede vivenciar en estos espacios donde no está este control humano obsesivo. Entonces ahí podemos vivenciar un poco la libertad, que es algo que siempre ha sido una búsqueda personal, lo cual en las ciudades me costaba encontrar. Por lo tanto, en este hábitat yo ya empezaba a dudar si era más humano o más animal, en cuál me quiero encasillar. Claro, que sería, digamos, el sentido de la vida y el propósito que uno tiene en esta vida, que es parte de despejar la duda existencial. Eso que uno se pregunta, ¿para qué vine? ¿Por qué me trajeron? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Claro. ¿Cómo me voy a realizar para poder concretar esa misión que la encontraste? Obviamente. Sí, y la sigo encontrando y buscando cada día también que estoy ahí. También me enseñaron que la naturaleza es sagrada porque ahí está la creación misma. Pero cuando hablo de la naturaleza y de sí, las montañas, también hablo de que nosotros somos naturaleza. O sea, esto, los huesos, la piel, nuestro pelo, ya es naturaleza. Entonces la montaña nace aquí. También, somos parte. Somos parte. Luego, con otros hermanos animales, árboles, ya somos
parte todos de Claro. una Por ejemplo, hay una pregunta que siempre está presente. Hay ejemplos, hay por ahí imágenes que encontramos por las redes en donde vemos una enseñanza y que nos muestran un cuadro donde está todo el ecosistema, ¿no? Animales, plantas, hombres, edificios y muchas cosas más. Y frente del cuadro se ve en la imagen que hay un observador mirando el cuadro. Esa enseñanza la tomamos como si somos parte del cuadro o si somos el observador del cuadro. ¿Dónde te situarías tú? ¿Dónde estarías? Si sos un observador del cuadro o sos parte del cuadro. Soy parte de este cuadro. Bien. Como es sagrada la naturaleza porque trae vida, tenemos que posicionarnos también en un área. Y esa posición que deberíamos tomar como humanidad es la defensa de la naturaleza. Y cuando uno también se involucra en ese sentir, ya te haces parte del cuadro. Probablemente quien se vea fuera del cuadro no va a sentir la necesidad de defender de dónde viene y a lo que va, a lo que le pertenece, a lo que es. Claro. Tu actividad específica en referencia a esta nueva iniciativa que has tomado como guía, como maestro, como enseñando a los vecinos, a las personas a cómo subir una montaña, por ejemplo, cómo recorrer o cómo transitar algún sendero. Esa actividad que estás realizando, ¿podés contarnos y desarrollarnos un poquito más? ¿Cómo se llama? ¿Es un curso? ¿Es una capacitación? ¿Qué sería en definitiva? Sí, bueno, yo trabajé en Chile como bombero forestal Bien, bien. y me llamaba mucho la atención que teníamos muchos elementos, mucho equipo, tecnología. Yo anduve en helicóptero varias veces, o sea, cosas que acá no se ven. Bueno. Pero ¿de qué servía si todo este equipo, a medida que iba apagando el fuego por el bien de la naturaleza, después comprendí que era del humano, no de la naturaleza, pero lo iban detrás regando la basura? O sea, este equipo bien implementado, era de la CONAF, Corporación Nacional Forestal, lo voy a decir con nombre, como son las cosas, dependiente del Ministerio del Gobierno de Chile. Entonces, claro, contamos con todo el equipamiento, el entrenamiento, con la infraestructura, teníamos tremendas cosas que acá no podemos contar con eso, un helicóptero todos los días, o sea, perfecto. Y avanzábamos y detrás, partiendo por el jefe hacia abajo, lanzando las botellas, lanzando los paquetes de comida, los plásticos, y a medida que avanzamos yo decía, pero, jefe, una pregunta, ¿qué pasó? Nosotros somos los encargados de defender esto y atrás estamos dejando como Hansel y Gretel las huellas de por donde pasamos. Es la huella de la humanidad inconsciente que va avanzando y detrás, hoy en día le llaman huella de carbono, como le quieran llamar. Claro. Es el desastre ambiental, el impacto ambiental que van dejando como huella. Por aquí pasó el humano, por aquí pasaron los bomberos. Yo dije, esa contradicción no puede ser. Fue una de las razones por las que dije, algún día voy a empezar a crear un grupo de bomberos forestales, han pasado casi 15 años, donde tiene una conciencia distinta. Son bomberos ecológicos. Sí. El ser ecológico ya es en sí una propuesta política, en el buen sentido de la política, es cómo nos administramos. Claro. No es la disputa partidaria, la violencia partidaria de partido, no, ni el ego partidario. Sí. Estamos donde el que no es de lo suyo le llaman oposición, por pensar distinto. Claro. No, aquí la ecología propone una forma de administrarnos, es decir, de hacer política, una forma de cómo utilizar nuestros recursos, es decir, de economía. Sí. Economía, ecología, no está tan separado. Por lo tanto, la mirada de este bombero forestal, que es solamente un ítem en algo más grueso, que sería un defensor de la naturaleza, llamémosle por ejemplo un guardaparque, pero el guardaparque guarda el parque. Sí. Nosotros defendemos la naturaleza, Mucho más amplio. aunque sea el patio de tu casa, Claro, aunque mucho más sea. amplio. Y él trabaja para el Estado.
Sí. Nosotros trabajamos para la naturaleza, por ende también para nosotros que somos naturaleza. Somos independientes, somos autónomos, autogestionados Sí. y tenemos una concepción ecológica, que no basta con ir a apagar el fuego y no cuestionarse por qué existe, cómo podemos prevenir, qué dejé en mis huellas, dejé más basura de la que había cuando llegué. Claro. Entonces todo eso me trajo a cuestionar esto. Primero, ese trabajo lo perdí. A la tercera vez que cuestioné esto y que empecé a criticar, El jefe me decía, verde rebelde. claro, dije, El verde rebelde. y pum, para Me suena afuera. eso, me suena. Qué bien. Bueno, obviamente tu trabajo, tu propuesta, que es la de todos los que junto a ti integran este desafío, porque realmente es un desafío, es un proyecto personal en el sentido de que no es un unipersonal, es personal, está integrado por personas, pero si no es pago público por el Estado, se tiene que solventar, como tú lo dijiste, dentro de un marco económico o dentro de una política económica, como hacen todos. O sea, evidentemente cada uno debe tener sus oficios, sus actividades que están generando los recursos elementales para que puedan subsistir en la persona y su familia, y a su vez también invertir parte de ese tiempo en este servicio, porque es un servicio. O sea, tenés oficio, trabajas en otras actividades que te van generando ese ingreso para poder subsistir y a su vez alimentar junto con los demás este proyecto. Sí, en realidad ese sentir ecológico, esa sensibilidad, somos muchos. Yo lo que quise fue lanzar una convocatoria a quienes sentimos lo mismo. Ajá. Yo aprendo mucho de todos mis compañeros y compañeras que nos juntamos, asistimos. Ellos probablemente saben más en plantas medicinales, en otra cosa, en huerta, en bioconstrucción. Hay muchas, en aves, en flora, fauna. Yo tengo la suerte de contar con este conocimiento en cuanto al desplazamiento en las montañas y a bombero forestal, con una experiencia que me avala y que quiero seguir aprendiendo. Vengo de una reunión con otro amigo del Torno, que Sí. nos han apoyado, con gente de Mairana, con gente de Santa Cruz, y yo estoy sediento de conocimiento. Por favor, amigos, les digo que saben más que mí, mándenme manuales, vengan, salgamos aquí, allá. Y es así, es recíproco. Entonces lo que estamos tratando de hacer es un grupo hermanado en una misma espíritu. No soy mejor ni soy el único, no. Ahora, eso por una parte. Con respecto al otro, sí, es sin fines de lucro, esto es un servicio, por lo tanto es muy necesario que también tengamos vías paralelas de financiamiento cada uno. Yo soy soldador, acá algunos le dicen cerrajero, trabajo con fierro, con metal, la construcción, Sí. como contaba, empecé aquí en la construcción ya de manera laboral, con los adobes, con construir, hice mi casa, otras más, barro, ladrillos, hueco, adobito, lo que sea. Me falta la electricidad. Esto es la soldadura. La soldadura es lo que me alimenta a mí, a mi familia. Dentro de eso trato de hacer también un aporte con menor impacto ambiental, utilizar elementos de fierro reciclado. Estoy haciendo cocinas, estufas a leña que uno quiere calentar la casa. Y le digo, pero si vas a contaminar calentando la casa, aprovecha a cocinarte. Claro. Porque ya está lanzando un humo. Entonces, mientras lanzás el humo para calentar la casa, poné la olla con el agua. Sí, aparte de los recursos, hay recursos naturales que no son renovables. O sea, el gas, por ejemplo, no es un recurso natural Claro. renovable. Entonces podemos utilizar menos gas Sí, si en el momento que queremos calefaccionar la casa, además ponemos una olla, ponemos esto, unas papas debajo de la Aprovechamos ceniza todo. y nos cocinamos y estamos volviendo más eficientes los recursos. Bien. Vos estás dictando ahora un curso sobre bombero forestal, Sí. o sobre senderismo, sobre guía de montaña. Sí. Cuéntanos un poquito para que los amigos de la audiencia y los televidentes también puedan conocer y saber, y quizás también a través de los contactos que vamos a poner en pantalla, si tú lo quieres decir también, a través de los teléfonos y algunos correos o otros contactos, se puedan comunicar contigo para tener más información al respecto de lo que nos vas a contar. Sí, bueno, las autoridades muchas veces se han visto rebasadas con... ¿Puedo comenzar haciendo un análisis? Sí, sí, adelante. Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa, ¿qué entendemos por defensa? Que nos va a venir Brasil a atacar a Bolivia, Chile, Paraguay, Argentina, ¿quién? Lo que tenemos que defender, siempre se tiene la autoridad, el fantasma de la agresión externa. Ah, verdad. Y lo que tenemos que defender hoy en día son nuestros recursos.
nosotros mismos. O sea, la agresión interna la están haciendo desde la misma población, avalada por el Estado, por las empresas, por su crecimiento, su afán de progreso sin conciencia. Entonces, hay que dar vuelta al discurso del Ministerio de Defensa. Hay incendios quemándose con el agua que hay acá, con la biodiversidad, con esa riqueza que nos permitiría vivir bien. Y mientras tanto, los helicópteros estacionados del Ministerio de Defensa se llaman por teléfono, no, es que no hay, están malos, que aquí los aviones de la Fuerza Aérea están durmiendo siesta. Por favor, no pueden seguir durmiendo siesta mientras los bosques se están incendiando. Eso ya ha pasado, o sea, lo estás hablando Ha pasado. de experiencia personal. Ha pasado. Entonces, cuando la autoridad no se da cuenta de eso, entra una suerte también de impotencia. De decir, bueno, si ellos que tienen todos los recursos, Y tienen la responsabilidad. tienen el presupuesto, tienen la responsabilidad, toda la logística que les ayuda a defendernos como pueblo, Sí. de la contaminación, esos recursos no los ponen a disposición porque están esperando usarlos en algún momento para alguna guerra que no llega, que no ha existido. Claro. Mientras tanto, sí estamos sufriendo día a día porque los ríos se están contaminando, Sí. porque se está buscando oro, legal o ilegal destruyen igual, Claro. de muchas maneras. Entonces hoy en día el Ministerio de Defensa lo que tiene que hacer es tener un cambio de paradigma y darse cuenta que la cantidad de soldados conscriptos, la premilitar, los cabos, los sargentos, de ahí para arriba tienen que estar reforestando, porque lo que tienen que estar limpiando el agua, lo que sea, recogiendo basura en los ríos, en los lagos. El lago Titicaca está sucio. El lago, el Popó se secó, desapareció. No. Sí, pero no se les olvida celebrar a metros o poquitos kilómetros de ahí el Carnaval de Oruro, Orgullo Nacional, todos los meses, sí, aquí tremenda fiesta, Carnaval de Oruro, todos orgullosos. Se les olvida que sus hermanos del pueblo Uru, afuerita de ese carnaval, le secaron el lago, y antes que se seque, se lo envenenaron. ¿Con qué? Con minería. Entonces el Ministerio de Defensa realmente, ¿de qué nos cuida? ¿Qué está defendiendo? ¿Qué defiende? ¿De qué nos ¿Qué cuida? intereses está defendiendo? Sería la pregunta. ¿Qué? Mientras tanto están durmiendo siesta. Entonces, por favor, transformemos eso en tropas de reforestación, en tropas de limpieza de río, en tropas de etcétera. O Una sea, campaña de concientización, o sea, a partir de ellos para los demás. socialización en los colegios, para entretenerse hay un montón. Entonces, como eso no pasa, y mientras eso pase, o sea, esperemos que algún día pase, bueno, hay que partir con algo. Sí, inicié un curso, una capacitación con gente, vecinos, amigos, bolivianos, extranjeros, algunos han ido con sus hijos chicos, han ido con sus hijos ya adolescentes, he ido también a algunos colegios, a uno, y espero seguir yendo a más, donde se ve este tema que es súper amplio. Técnicas individuales, grupales, de apagado de fuego de forma directa, indirecta, no tanto el incendio estructural, pero les hablo de eso, sino que del incendio forestal netamente, que es de las características rurales, Sí. dado que el estructural es urbano. Entonces también se le habla eso del cuidado del medio ambiente. El fuego está muy relacionado al agua, a los vientos. Claro. Acá en Samaipata tenemos vientos predominantes que vienen del norte, por lo tanto si se inicia un fuego va a tener tendencia de avance hacia el sur, por lo tanto si se tiene que construir una línea de defensa o cortafuegos que algunos dicen, ¿dónde Sí. se va a construir? ¿Al norte o al sur? Al sur, porque el fuego va a avanzar para allá. La ¿Por qué? previsibilidad. Porque el viento viene del norte, de allá, entonces se empieza esa lógica. Cuando se entra en esa lógica ya no se para y uno después anda a decir, oye, ahora ando en el cerro mirando, todo, Claro. mira, va. Claro. Y se empiezan a hacer esas conexiones neuronales que son las que el Ministerio de Educación nos ha interrumpido a veces. Claro. Bueno, hablamos del incendio o del fuego en sí como un actor presente dentro de las actividades de los bomberos, pero no solamente se dedican a apagar incendios los bomberos, ¿verdad? En este caso los forestales también tienen otro tipo de actividades. Sí. Bueno, la concientización, educación, prevención. Gente en el campo me ha dicho, ustedes saben, quiero hacer una quema controlada, pueden venir,
Sí, va, se le hace una asesoría, a veces se la acompaña. Bien. De todas formas, también este curso conlleva, por ejemplo, primeros auxilios, pero visto de otra forma. Siempre, o sea, Por ejemplo. rompiendo esa visión de que yo no puedo primer auxilio porque, no sé, pasó algo en la calle y soy muy chico, soy nervioso. Sí puede hacer. El que no sabe, sí puede hacer. ¿Pero qué puedo hacer si no sé? Bueno, detenga el vehículo para que no lo sigan atropellando. Claro. Llegó el que sí sabe de primer auxilio y ahora el vehículo del otro lado está atropellando al que sí sabe. Cuídelo. Claro, claro. Bueno, es que Eso hay- sería acción civil. Claro, Acción sí, civil. sí, sí. Y que eso sería, yo le llamo... ¿Es un deber eso o eso? ¿Cómo sería? ¿Cómo estaría dentro enmarcado en algún código? Supongamos una persona que está en un accidente, ve un accidente y no para, y se va y sigue. ¿Eso es irresponsabilidad? ¿Eso está penado? Está en algunos casos penado, mira, buena pregunta. Yo creo que es un tema cultural. Lo que hay que tener mucho cuidado, ¿por qué? Y por eso yo hago hincapié en... Está bien la gente que no sepa que no lo haga. ¿Por qué? Porque lo que está penado también es hacer las cosas mal. Claro. Hay un accidente y la persona tiene un daño leve, yo lo puedo empeorar si no hago las cosas bien. Claro. Y ahí sí puedo tener una responsabilidad, no sé si incluso penal, de forma más seria. Por eso también la gente a veces no quiere meterse, y eso está bien, no hacerse el loco. Claro. O sea, no eso que tú dices, Sí, irse, sí. como que no. Hay gente que le encanta estar en el TikTok, llame a la ambulancia, señora. Claro, claro. El joven de 15 años, quizás no es médico, no se va a meter ahí ni sabe de primer auxilio. Lo puede fregar al accidentado, es verdad, no se meta si no sabe. Está la premisa de que en primer auxilio, cuando no saben, no están seguros, mejor no lo haga. ¿Y qué puede hacer el peladito que le encanta el TikTok, que le encanta? Llame a la ambulancia. Claro, claro. Otro, cuide las pertenencias. También. Tiene frío, tápelo. Claro. Quedó con una prenda, un zapato por allá, tráigalo. Está medio semi desnudo, tápelo. Claro. Que no permita que la gente invada su espacio, que Un saque perímetro, mantener el perímetro dentro de lo más... perímetro de seguridad, cuidar también el pudor en cuanto a las fotos, los videos, Exactamente. al morbo. Exactamente. Entonces, La privacidad sí, privada. sí, y sí se pueden entonces tomar acciones, que eso yo le llamo acciones de primer auxilio no intervencionista. ¿Eso está dentro del curso? Está dentro del curso. Está dentro del programa de enseñanza. Está dentro. Qué bien. Está dentro, y después también lo que hacemos, en los casos que se pueda desplazar a la persona, Sí. porque a veces llega el de primer auxilio, pero él no lo puede tomar, echar al hombro, hacerlo caminar, la ambulancia quedó 2 kilómetros más allá porque estamos en el cerro. ¿Qué se hace? Una camilla. Bien. Lo pudimos ver en la Lo pudimos ver. Entonces, con ramas, con materiales, sacamos los cinturones, los amarramos, y eso se hace y se evacúa a la persona. Entonces, una serie de puntos también. Rapel, bueno, eso sí se ve en el video todo. Le muestro también los ojos de agua, de dónde nace el agua bajo tierra. Claro. Por lo tanto, hay zonas de bosques que tienen que ser cuidadas, porque uno hace un hoyo en la superficie y empieza a emanar agua bajo tierra. Eso, La arteria principal Sí. de la montaña. claro, eso es un recurso, o sea, vale más que el oro. Claro. Cuando dice eso vale oro, no, esto vale más. Es una bendición eso, poder tener eso. Yo vivo así, el agua potable que bebo en mi hogar llega de esa forma, por lo tanto el bosque que está sobre eso y alrededor de ese ojo de agua es también vital. Es Sí, también sí. Y no solo ese, incluso el de la cumbre de la montaña. Aparte tiene un curso, ¿verdad? Porque un ojo de agua o una vertiente de agua mineral que nace a partir de ese punto se desplaza y el agua no frena, no se para, o sea, sigue su curso. No solamente le sirve al que lo toma primero, sino también al que recibe la continuidad de ese curso, y mantener la no contaminación o promover que esa agua también, ser consciente de que esa agua también la puede utilizar otra persona, nos lleva a tomar conciencia de que debemos cuidarla para no contaminarla o ensuciarla. Sí, el ojo de agua viene bajo tierra. Sí. En algunos casos se transforma luego ya en un curichi, que decimos acá, que es como un agua superficial rastrera medio Sí. pantanosa. Luego eso, en el caso concreto que estuvimos estudiando, observando, llega a una vertiente, esa vertiente llega a un río de montaña un poquito más grande, y así hasta Y así. que terminan, y eso nace con las nubes, y eso acaba en el Amazonas.
Aquí estos arroyos que estamos viendo terminan en el río Amazonas y el Amazonas termina en el Océano Atlántico. Ahora, con respecto a la contaminación de eso, es muy importante que los campos, los chacos que están más arriba, el tema de los pesticidas, de los agroquímicos, porque eso muchas veces incluso lavan las mochilas, los frascos los tiran, las mochilas de fumigación las lavan en las vertientes, los tarros, los frascos los tiran. Y después, bueno, además llueve y claro, dicen que lindo la lluvia, lavó la tierra, el cielo, es verdad, pero también pasa por todos esos cultivos de químicos, la lluvia, y lo desplaza ese químico hacia las vertientes y se empieza a continuar el origen, la cadena de contaminación del agua. Y en momentos donde el agua es estratégica, donde es vital, donde sin agua no podemos vivir, porque esto nos está faltando, por lo tanto, cuidar eso, defender eso, debería ser una importancia estratégica a nivel de todo país, no solo de Bolivia, de todo país. Sí, teniendo en cuenta también que la guerra del agua nació ya hace un tiempo atrás y es una guerra invisible y no nos damos cuenta todavía de ese flagelo que está azotando a todo el mundo, ¿no? En realidad, y lo podemos ver a través de glaciares que se están derritiendo, a través de los cambios climáticos, como dicen. Antes no pasaba esto, ahora pasa. Bueno, obviamente eso corresponde y responde a una acción humana. Cuando hablamos de la violencia de la naturaleza, yo creo que es equívoco ese concepto, porque la naturaleza es perfecta en su manifiesto. La violencia, creo que a partir de los que nos decimos humanos, la violencia que ejercemos en contra de la naturaleza provoca una reacción, pero la naturaleza no puede reaccionar nunca en contra de la vida. Por eso se habla de la justicia ambiental hoy en día. O sea, valoro a los abogados ambientalistas porque trabajan con el derecho ambiental, que es distinto a trabajar con el derecho humano. El árbol no puede ir a la fiscalía, el árbol no puede ir a firmar, no puede ir ante un juez. Sí. ¿Quién tiene que hablar por el que lo defiende? Claro, aquí incluso ricos a pobres tienen abogados porque son humanos, esta suerte de que el humano es el centro del mundo, lo antropocéntrico. Entonces tienen derecho a llevarlo, a defenderlo, pero ¿quién defiende a la naturaleza? Si la naturaleza no puede ir a sentarse frente a un juzgado para decir, a mí me pasó esto. Entonces los abogados ambientalistas tienen esa sensibilidad y trabajan con una suerte de cliente, digamos, mudo. Y por lo tanto valoro eso. Con respecto al curso en sí, refiriéndonos específicamente a esta capacitación que se está brindando a aquellos participantes con entusiasmo, el entusiasmo, el ánimo de todos es el mismo. Hay personas que van por curiosidad, hay personas que van porque realmente les interesa, o aquellos que quieren continuar con su capacitación o que en algún momento han tomado también parte en la conciencia misma de decir, nos ocupemos y nos preocupemos por esto que es tan vital. ¿Cómo es? Sí, el curso comienza primero con una fase teórica. La empecé a hacer de forma bastante espontánea con audios por WhatsApp. Hicimos un grupo de WhatsApp, por lo tanto yo enviaba todos los días una hora de audios de WhatsApp. Y la gente en sus casas tiene que escucharlo. Claro. Eso queda en la conciencia de cada uno. O sea, yo no sé si lo escucho o no lo escucho. Pero les facilita no tener que ir hasta un lugar, dejar su hogar, hasta podría decirse que el curso tiene menos huella de carbono, claro, porque no son menos motos desplazándose, claro, vehículos, menos micros que tomar lo que sea. Claro. Entonces, y en las clases presenciales, por ejemplo, ¿cómo es el ánimo de los asistentes? Claro, y bueno, y ahí pasa que algunos llegan a los cursos presenciales, físicos, y no han tenido la parte teórica, porque la parte teórica hace trampa, porque la parte teórica de repente dice, no, si ya lo sé, escuchar, no sé qué, no, que yo quiero ir allá, no, que yo quiera mostrar la actitud. Yo digo que la actitud también, para estudiar hay que tener mucha actitud también. Ya, de lo contigo, entonces, cuando llegan a la parte teórica, haciendo solo los que porque yo les digo, aquí van a llegar solo los que pasaron la parte teórica, pero solo eso lo saben ustedes, yo no lo sé. Claro. No, y se llena no saben que yo igual veo por el WhatsApp quién me ha leído, por lo menos quién le puso el vídeo. Claro. Entonces, bueno, llegan y empiezo a hacer preguntas. Ahí es donde salta la. Claro. Entonces, a ver, pregunta de tal cosa, aquí, acá, y ahí empieza se arma el mono solo ya. Qué bárbaro.
Y la parte práctica, sí, todos muy contentos, les gusta mucho, algunos van con sus hijos, ya estamos haciendo casi un grupito de niños también. Qué bien. Y ellos están felices porque, bueno, van a ser nuestro relevo. ¿Qué más? El Por curso. eso, sí, claro, estábamos hablando justamente de eso. O sea, ya tienen un objetivo planificado a corto, mediano y largo plazo con una proyección determinada sobre esto que empezó, como decimos, de manera espontánea y emergente, que está tomando vida, lo veo, que está tomando un curso, una velocidad bastante acelerada. Sí, se hace primero un curso amplio sin necesidad de compromiso posterior, Sí. y después de todos ellos se dice, bueno, a quienes de estas 20 personas, a quienes les interesa conformar un grupo y que esto continúe. De los 20 quedarán 10, perfecto. Los otros 10, muchas gracias, espero que lo que aprendieron lo repliquen en sus hogares, con su familia. Igual es ganancia, ¿eh? Sí, y capaz el próximo año se reincorporan. ¿Los cursos cómo se van a dictar? ¿Una vez por año? O se va... Me gustaría 2 veces por año. Pasa que el año, en cuanto a lo que es incendio forestal, hay que dividirlo en 2 temporadas: la temporada de capacitación y la temporada operativa. La temporada de capacitación es la temporada donde no hay incendios forestales, por lo Bien. general donde está más húmedo. Bien, bien. En este caso va a ser de abril a julio, pongámoslo. Y luego ya desde julio mismo hacia noviembre, que esas épocas, temporadas se han ido desplazando según los climas y el cambio climático. Antes era más corta la época operativa, se está alargando, y el año pasado me llegó a ver incendios llegué a ver incendios en diciembre, que eso antes no se veía. Diciembre ya era un año donde el bombero forestal prácticamente, digamos, no trabajaba porque ya había lluvia, estaba húmedo, no había incendios. Claro. Y el año pasado sí hubo grandes incendios en diciembre, por lo tanto esas temporadas están un poco en desplazamiento, pero a grosso modo es así. No nos podemos estar capacitando cuando ya el incendio del fuego nos está pisando los talones, ni tampoco vamos a estar pensando en estar operativos del mes de febrero cuando están las lluvias a full y no hay incendio. Claro. Por ejemplo, si hablamos de las actividades de los bomberos forestales, si es cierto, está relacionado intrínsecamente con el fuego, sí, pero también hay otros fenómenos en nuestro país, como lo hablamos recién, el tema de las inundaciones. ¿Está presente la inundación aquí en Samaipata? ¿Hay un índice que se manifiesta en cuanto a ese fenómeno? Sí, las inundaciones graves por lo general se dan en zonas planas, llanas. Por ejemplo, podríamos decir el Beni, parte baja del trópico de Cochabamba, de Santa Cruz. Aquí lo que se ven son deslizamientos. Deslizamiento. Deslizamientos, riadas. Ah, bien. Una Derrumbes. Derrumbes, sí. Recuerdo una vez 10 personas jóvenes que estaban acampando, que lo que ahora es un río que veíamos aquí chiquito, que cruzábamos, hasta un niño saltando de piedra en piedra en el video. Sí. Creció tanto que se perdieron, se extraviaron, hubo que ir a rescatarlos, no podían cruzar, les llevó las carpas, les llevó pasaportes, documentos, mochilas, de todo. Porque esto cambia así, acamparon cerca, cayó una lluvia torrencial cerca del río, y en la noche cuando despiertan ya el agua se estaba llevando la mitad de sus carpas, unos lograron salir y se transformó en todo, se modifica la naturaleza del ecosistema, y su paisaje es dinámico, no es estático. Claro. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para eso. El viento es un factor importante, Sí. por lo tanto, quería volver al tema del fuego. Aquí tenemos la sequedad, el calor y el viento. Sí. Por lo tanto, el viento, que quiere decir agosto, primavera, agosto, septiembre, octubre, son 3 meses de focos fuertes que hay que tener cuidado y estar ahí en la fase operativa. Anterior a eso es una fase de capacitación. ¿Por qué nos estamos capacitando ahora? Porque vi ciertas falencias, necesidades, negligencias por parte de la autoridad y todo eso, y dije, bueno, a no hacerlo, lo vamos a hacer sobre la marcha, porque se inauguró esto de forma... Fue un impulso, venía un incendio y los grupos no daban abasto y se hicieron convocaciones a veces por WhatsApp, pero llega el voluntario que no está capacitado. No está capacitado. Y eso es un problema, me ha pasado con voluntarios que te terminan agrandando el fuego. Ay, Dios. Otros que llegan de chinelas, de crocs, Claro. otros que salen heridos, otros que le pegan con el mango al de atrás porque no saben que tiene que haber una distancia de seguridad. Entonces, el voluntario sin capacitación es peligroso para él, para su familia porque va a sufrir, para los demás compañeros, incluso para la naturaleza misma, porque te puede amplificar un incendio.
Entonces, no es que no queramos a veces voluntarios, se agradece, pero el voluntario real se capacita. Tiene noción y es una cultura en la que estamos entrando de a poco. Claro, o sea, no hay ninguna institución que avale, en este caso, los cursos que tú estés dando son cursos personales, son cursos independientes. Independientes. No están avalados por ninguna entidad, ningún organismo oficial. Sí, ¿verdad? es una iniciativa propia. Claro. Eh, Sería lindo que fuese contemplada o vista a través de las funciones públicas, o por lo menos para que sean considerados, o Sí. teniendo en cuenta en el momento en el cual ustedes pudieran llegar a necesitar algo elemental y urgente que le va a beneficiar a las propias gestiones de ellos mismos, también como responsable de defensa civil, me refiero. Defensa civil está así administrado o está, por decir así, perteneciendo a el organismo público, ¿verdad? Defensa civil está contemplado dentro del organigrama de la alcaldía, por ejemplo. Sí, en este momento quienes cumplen las labores de bomberos forestales a nivel gubernamental en Samaipata son los funcionarios municipales. Ha sido un proceso de capacitarlos de a poco. Sí. En este momento se puede contar con unas 40 personas con capacitación, hasta 50, con también una cobertura logística. Pero ellos son funcionarios, sí, que desarrollan, puede haber una secretaria, puede haber O sea, ellos me refiero que tienen un sueldo, a eso sí, me refiero. y si tienen un sueldo, se les capacita y se distribuye. ¿Quién los capacita? Este año, bueno, lo capacitan, vinieron del Torno, cerca de Santa Cruz, gente voluntaria justamente. Sí, vinieron de Cross y de Contrafuego, de Postre del Valle, son voluntarios justamente. En otras ocasiones los capacita la gobernación, ha traído gente, pero cuesta traerlo, cuesta porque no hay recursos, que no hay presupuesto. Acá lo que tenemos que hacer para avanzar primero es dejar de pensar que recursos significa dinero, porque recursos pueden ser herramientas, recursos pueden ser conocimiento, experiencia, dinero, vehículo, logística, espacio, recursos, talleres. entra todo esto. Sí, Entonces, nosotros no tenemos quizá como defensa natural que nos llamamos el dinero para decir vamos a hacer esto, pero tenemos las ganas, hay un recurso. Sería prudente, bueno, quizás un poco aventurado, pero también sería prudente decir que en el futuro se necesitarían campañas solidarias como para apoyar y colaborar, por lo menos para generar recursos o juntar herramientas, como vos lo dices, o aquellas cosas que se necesitan para fortalecer aún más la tarea del defensor como bombero forestal. Sería genial. Claro que sí, hay que hacer dos cosas al mismo tiempo. Eso por un lado, pero por otro lado, y esto es un poco vertiginoso, el voluntario me da un poco de miedo pensar que pueda crecer mucho como para que el gobierno deje de hacer su trabajo. Hay labores estatales que tienen que seguir cumpliéndolas y cada vez más. Y no descansar en que porque hay grupos voluntarios ellos van a dejar de hacerlo y de empoderarse de su propio rol. Claro. Entonces, quiero decir que nosotros como voluntarios sí podemos hacer campañas, la gente nos puede ayudar y que eso no quite que paralelamente el gobierno y el Estado tienen que seguir ellos también desarrollando su trabajo de la protección ambiental y no dejarlo en estos grupos voluntarios que muchas veces pasa. Dicen, no, Claro. ¿para qué vamos a ir allá si ya fueron los voluntarios? Claro. Entonces la alcaldía poco a poco lo ha estado haciendo bien, se ha ido empoderando de su rol, que hace unos años, desde que yo llegué, ese rol no existía. Bien. ¿Por qué lo ha ido haciendo? Porque me imagino que hay presión desde afuera para que lo haga. Sí. Y también porque cada vez hay más incendios, está más seco. Puede que un momento, hay muchas formas de evaluarlo, que los incendios forestales bajen. ¿Por qué? Porque hay menos bosque. Hay muchas formas de evaluar esto. Es decir, este año no hubo ningún incendio forestal, es que se quemó todo el año pasado. Claro. Si ya se quemaron 10 millones de hectáreas o 14 millones de hectáreas el año pasado, el antepasado, por ahí 7 millones. Entonces, una pérdida irreparable. Claro, entonces, lógicamente que mientras ese combustible, que llamamos, deje de existir, ya no se te va a volver a arder. Entonces, bueno, el voluntario tenemos que continuar, sí, claramente, pero también hacer una presión al gobierno, a la alcaldía, al Estado, para que hagan su trabajo y lo mejoren.
¿Y de qué manera se podría hacer como si fuese una observación, para no ponerlo dentro de un tono violento, una observación y acercar justamente esos reclamos? Bueno, nosotros las distintas salidas a terrenos que tenemos, la primera que sale en el video, fuimos hacia las tomas de agua. Queremos dejar una huella positiva detrás de cada una de nuestras caminatas. ¿Cómo es eso? Observamos qué está sucediendo. ¿Y qué observamos? Que el motor de bombeo que nos trae agua potable a Samaipata tiene una fuga de diésel que está desembocando en el río. Esta observación yo ya la hice hace 4 años atrás. ¿Y se solucionó? Han pasado 4 años y sigue igual. Entonces, pero ya no voy solo y lo veo solo. Ahora voy con un grupo de 15 personas. ¿Está hecho una denuncia o Está solamente hecho una se hace el registro fotográfico, sí, visual, somos 15 testigos, se redacta una sí, carta, no solo de esa negligencia de filtraciones sistemáticas que son 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, sino que también se hace material de recambio sí, de las cañerías, tuberías que se han quemado con incendios, que ha venido una riada y la botó, la recambian y no se la llevan, y queda ahí. Ah, queda ahí. Queda ahí. Entonces, nosotros elaboramos un informe y se entrega a la alcaldía, se entrega a la cooperativa de agua y a la subgobernación para decir, ahí está. Qué valioso, ¿no? Qué valioso el trabajo que están haciendo. Sí. Realmente es invaluable. Los felicitamos a ustedes, a ti, a todos tus compañeros y a los futuros bomberos voluntarios forestales que se van sumando. Y bueno, el canal Samaipata del Mundo TV está a disposición de ustedes para cualquier requisitoria, lo que ustedes quieran difundir. Esta no va a ser la primera ni la última vez que te vamos a invitar, obviamente a ti y a todo tu grupo si quieren también, o que nos inviten al lugar donde estén trabajando, o que nos envíen material de las actividades que están realizando, para que podamos hacer más grande esta familia de conciencia en cuanto a la defensa de nuestros recursos naturales. ¿Sí? Una pregunta muy al futuro que te voy a hacer, ¿no? Porque sos una persona joven con mucha energía y mucho empuje y con muchos sueños a futuro. ¿Cómo ves el futuro de tus hijos en Samaipata? ¿Cómo lo visualizas? Espero que mis hijos se encuentren con un pueblo que no solamente sea turístico, sino autosustentable. Porque un pueblo turístico no tiene mucha vida larga por sí sola. ¿Se termina devorándolo? Sí, pasan muchas cosas. Un pueblo turístico, basta con que nos manden otra pandemia y el pueblo turístico desaparece porque no llega gente, entonces no hay cómo sustentarse económicamente. ¿Y qué nos produce los alimentos? Si solamente vivimos del turismo. ¿Qué nos arregla el celular, la ropa, quién construye Tenemos que ser un pueblo autosuficiente o lo mayor posiblemente autosustentable. Es decir, espero que mis hijos se encuentren con un pueblo que sí sea ese sello que quieren dar, vender, trabajar, que se está dando de turístico, pero que no solo sea eso, que sea un pueblo que tenga la capacidad de generar sus alimentos, de que si no llega la gasolina tengamos ciclovías para que la gente se pueda movilizar para ir a las escuelas, los niños en sus bicicletas, caminando sin el temor de que un camión lo va a atropellar, que haya respeto por el peatón, respeto por el ciclista. Eso es un pueblo autosustentable y a eso quiero apuntar, me gustaría ver, porque de lo contrario estarían viviendo en una pantallita, en una burbuja, que sí, si la pinchan, ese turismo desaparece, sí, y hay grandes casos. San Pedro de Atacama en Chile es un pueblo que vive el 96% del turismo y que cuando llegó la pandemia la gente se tuvo que arrancar de ahí porque no había que vivir, se transformó en un pueblo fantasma. No me gustaría que mi hijo vea un pueblo fantasma. ¿Qué pasó acá? Mucha gente se vino a vivir. ¿Por qué? Porque se podía vivir. Sí. Mucha gente se vino. Un amigo vivía en el campo y me dice, ¡ay, los campos se están poblando! Claro, vino el pariente de Santa Cruz que no lo dejaban caminar, que no tenía trabajo, que no había comida. Y volvió y empezó a florecer de población en los campos y este pueblo, porque había futuro, porque se puede sostener por sí mismo. Ese es el pueblo que me gustaría que mis hijos puedan vivenciar. Qué bien. Bueno, ya estamos en el final de este especial, este programa
que nos dio un gusto enorme realmente poder invitar a Simón Cañas, un chileno que ya se afincó aquí en Bolivia, en Samaipata, tiene su familia, está sentado, está trabajando, está colaborando, está participando en muchas tareas muy nobles y loables. Y para el cierre, para el final, para la despedida, agradecido realmente, un enorme agradecimiento por tu presencia. Tus últimas palabras o tu mensaje o agradecimientos o lo que tú quieras decir para que también podamos sembrar un poco de conciencia a los que nos están viendo y escuchando. Gracias. Sí, bueno, son 15 años viviendo, casi 15 años en este pueblo. Aprendí que tenemos que dar el ejemplo, por lo tanto, cuando entregamos un informe a las autoridades porque están ocurriendo tales aberraciones, nosotros decimos al final de la carta, aquí estamos para ir a ayudar. Quizás sus recursos, sus medios no son suficientes, no queremos que este derrame de diésel siga goteo a goteo durante la vida, aquí estamos nosotros. Le falta gente, hay que arreglar, hay que sacar basura, materiales, hay que reforestar, aquí estamos. No vinimos para apuntar con el dedo. Si hay que hacerlo, se hace, porque hay que nombrar las cosas por su nombre. Hay que salir, caminar por la tierra, observar, ayudarla, mencionarlo, elevar solicitudes e ideas, proyectos, pero no quedarse ahí, en las ideas, en los proyectos. Te dije que usted, el alcalde, haga esto. No, hágalo, pero necesita gente, aquí estamos todos nosotros, y espero que después seamos 100, 200, 300 y que no nos vengan a decir que no hay gente que no se puede hacer, porque aquí estamos nosotros. Muchísimas gracias, Simón, un gusto enorme y nos vemos en la próxima entrevista. Gracias, Walter, y a todo el equipo. Grazie mille.